Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de A3D Prints. Hoy vamos a dar paso a los microcursos de impresión 3D, donde vamos a empezar a ver conceptos básicos sobre la impresión 3D. ¿Qué mejor manera de aprender estos conceptos que con ejemplos? Aquí tenemos la cabeza de un T800 que está preparada para llenarla de lápices o bueno, limas del taller, cosas así. La podemos tener aquí en el taller. La vamos a sacar, la vamos a preparar y la vamos a imprimir como ejemplo para que veamos qué tal queda la configuración que vamos a utilizar hoy. Bueno, pues como vemos, tenemos que buscar siempre al cargar un STL cuál es su manera óptima de imprimirlo. En este caso tenemos que buscar siempre una parte plana para poder imprimir y que sea lo más grande posible. Nos va a facilitar mucho la vida a la hora de imprimir. Otras veces cargaremos los STL de forma que nos vengan así. El programa nos lo va a procesar y nos lo imprimirá igual, pero claro, la calidad de acabado no va a ser la misma porque toda esta zona la va a tener que llenar de soporte. Entonces lo primero que hay que hacer siempre que cargamos un STL es observarlo y ver cuál es la posición más óptima para su impresión. Una vez que tenemos localizada la forma óptima para imprimirlo, nos tendremos que venir a la configuración con la que preferimos imprimir esta pieza. En este caso va a ser una pieza un poco grande, va a medir de alto 165 milímetros, por lo tanto el tipo de calidad que le vamos a poner no es necesario que sea tan fina. Este tipo de calidad quiere decir el alto de capa que vamos a utilizar, la altura de capa. Cuanto menor altura de capa, mayor precisión tendrá para la hora de los detalles. También esto influirá en los tiempos. Como vemos, si ponemos una altura de capa de 0,3 milímetros, ahora cuando nos vuelva a segmentar la pieza, pues vemos que la diferencia de tiempo es muy grande. Antes estaba tardando veintitantas horas en imprimir la misma figura y simplemente con aumentarle la altura de capa ya estamos reduciendo los tiempos una barbaridad. También hay que decir otra cosa, cuanto mayor altura de capa, pues menor calidad tendrá la pieza. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar la altura de capa es el tamaño del noodle que le tengamos puesto a nuestra impresora. No podrá superar el 80% de su tamaño. O sea, si nosotros tenemos un noodle de 0,4 milímetros, la altura máxima con la que deberíamos imprimir sería 0,32 milímetros. Pero esos 0,2 milímetros no nos van a aportar tampoco mucha diferencia a la hora de la velocidad de impresión y es mejor ceñirse a una altura de capa de 0,3 milímetros para un noodle de 0,4. En definitiva, la altura máxima que utilizaría yo para una boquilla de 0,4 milímetros es de 0,3. Nos va a dar bastante velocidad extra sin tanta pérdida de detalle. Una vez tenemos esto claro, los grosores de pared y los grosores superiores e inferiores son los siguientes parámetros que tendremos que tener en cuenta. Los grosores de pared los vamos a ver más fácilmente aquí. También aquí vamos a poder ver la diferencia de las alturas de capa. Como vemos, está compuesto por las diferentes capas. Si lo ponemos a 0,2 milímetros, como vemos ahora, tiene muchas más capas que antes. Eso lo que hará será definir mucho mejor cada detalle, pero en una pieza tan grande no notaremos tanta diferencia y como vemos son muchas horas a la hora de imprimir. Entonces nosotros vamos a quedar esta pieza con una altura de 0,3 milímetros.
Bueno, pues vamos a ver lo que hablábamos sobre los grosores de pared. Como vemos, nosotros ahora mismo tenemos 3 líneas de pared porque le tenemos puesto 1,2 milímetros de grosor. Si nosotros bajamos el grosor, si nosotros rebajamos el grosor de la pared a 0,8 milímetros, vamos a ver cómo al segmentarlo nos va a hacer solamente 2 líneas. También comentar que al cambiar la altura de capa nos cambiará el número de caras superiores e inferiores, ya que en realidad lo que nosotros estamos contando son milímetros y al tener una altura de capa más grande cubre antes estos milímetros, entonces necesita hacer menos capas. Bueno, pues como vemos ahora mismo nos ha hecho ya 2 caras que en total tendrían un grosor de 0,8 milímetros. Cada cara tiene 0,4 milímetros y tiene 0,4 milímetros porque nuestra boquilla del noodle es de 0,4 milímetros. Para que os hagáis una idea, siempre que añadamos 0,4 nos meterá un recuento más de pared. A mí me gusta personalmente imprimir con 3 capas de pared porque cuando vamos a hacer figuras con tan poco relleno le da una estabilidad y una rigidez importante. Para el relleno, esta parte de la expansión horizontal prefiero realizar un vídeo exclusivo para ello, ya que creo que es un concepto que necesita algo más de tiempo para explicarlo. De todas maneras, nosotros para este tipo de piezas no vamos a necesitar ningún valor de expansión horizontal. Las densidades de relleno, como ya sabemos, es el porcentaje al que tendríamos relleno nuestra pieza. Yo suelo ponerle un mínimo de un 5%, pero en piezas decorativas no sería necesario que tuviera un relleno. Podríamos ponerle un 1 o un 0% y quedaría sin rellenar. De esta forma también estaríamos rebajando los tiempos y la cantidad de material que utilizaríamos. Como vemos, vuelve a bajar el tiempo y la cantidad de material. Aquí tendríamos los patrones para el relleno, que no nos afectaría a la hora de imprimir esta figura. Las temperaturas, bueno, las temperaturas van a cambiar dependiendo del tipo de material que vayamos a utilizar. Esta figura la voy a imprimir en PLA 850 de Sakata, que funciona muy bien en una temperatura de 200 grados. Yo en este caso la voy a imprimir en la JG Aurora A5 y a 200 grados es una temperatura que me funciona bastante bien. La base, suelo tener la base siempre caliente, aun siendo PLA, que no sería necesario, pero siempre nos aporta un extra de estabilidad y de seguridad a que impresiones tan largas no se van a mover. El flujo es la cantidad de material que nos va a imprimir nuestra impresora por el noodle. Si nosotros bajamos el porcentaje de flujo, puede quedarnos piezas inacabadas o con faltas de material, y si el flujo lo aumentamos nos quedarán piezas con bastante chorreo de material. Normalmente este porcentaje no suelo tocarlo. Las retracciones, bien, para las retracciones creo que también voy a preparar un vídeo exclusivo para ellas, y os adelanto que las retracciones van a depender mucho del modelo de la impresora. En este caso yo tengo puesto 6 milímetros, la JG Aurora A5 es de extrusión tipo Bowden y 6 milímetros es la configuración que mejor me ha funcionado. También deciros que esto siempre llegaremos a una configuración mejor a base de probar. No obstante, prepararemos un vídeo dedicado a retracciones porque las retracciones no solamente afectan a este valor, sino que están relacionadas con las velocidades de impresión, con las temperaturas
y con el tipo de material que estemos trabajando. Para las velocidades de impresión, nosotros solemos trabajar siempre con 40 milímetros por segundo. La velocidad de impresión, como ya sabemos, nos va a influir determinantemente en los tiempos. A más velocidad, menor tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que las impresoras a mayor velocidad más tiemblan, más traquetean, y necesitamos que tengan una buena estructura y que no se muevan. ¿Cómo podemos evitar también el ghosting, pérdidas de pasos y piezas movidas? De una forma sencilla, regulando siempre una velocidad de impresión que nos permita imprimir rápido sin que nuestra impresora sufra. Perdonad el ruido de fondo, pero es que tengo las impresoras también en marcha. La refrigeración por capa tampoco nos va a afectar a las velocidades de impresión. Y una cosa que sí que nos afecta muchísimo son los soportes. Los soportes tardan mucho tiempo, la impresora en los soportes. Como podemos ver aquí en los análisis de tiempos, en los soportes nos va a tardar un 1% de ese tiempo. Y en este caso solamente es un 1%, porque nosotros tenemos puesto que los soportes no los haga tocando la placa. Entonces todas estas zonas que en cualquier otra pieza nos haría soporte, no nos los estaría haciendo. En este caso es un 1% debido a esto, pero si nosotros pusiéramos en todos los sitios simulando que no tuviera una base, ahora como vemos el tiempo que nos dedica a los soportes es de un 13% del tiempo total. 2 horas y 20 minutos se nos va a pegar haciendo soporte. Entonces la densidad de soporte hará que tengamos más o menos soportes, y también haremos de esta forma que ahorremos tiempo. En este caso, si analizamos la figura, vamos a darnos cuenta que no necesita soportes. Si nosotros analizamos bien la figura, ahora cuando nos segmente el programa, nos vamos a dar cuenta que esta figura ya tiene unos soportes de por sí. La han diseñado de tal forma que no necesita soporte. La propia figura se va a soportar a sí misma, como esto que tenemos aquí, este detalle que tenemos aquí, que simula un soporte en árbol. Todas las partes que nos aparecen en rojo son partes que van a necesitar soporte, pero si en realidad analizamos la figura, hace curvatura de tal forma que según vaya a imprimir esa zona que supuestamente necesita un soporte, nos vamos a dar cuenta que en realidad no lo necesita, porque lleva una progresión. Así que nada, le quitamos los soportes, esta figura no los necesita, y hemos conseguido bajar los tiempos de impresión 10 horas, casi a la mitad. Ahora mismo esta figura ya estaría lista para imprimir. Yo la voy a dejar imprimiendo y os la enseñaré en el próximo vídeo. Espero que os haya servido. Vamos a seguir subiendo microcursos para ir atacando los conceptos básicos sobre la impresión 3D. Y nada, recordaros que tenéis que suscribiros a los que todavía no lo estáis. Si os ha gustado, dejadme un like y nos vemos en el próximo vídeo.